Hola, Hola, profe. ¿qué tal? Estamos. Bueno, muy bien. Seguimos con el Power. Un segundo. PowerPoint. Sé qué pasa que no lo encuentro. Ahí está, ahí lo comparto. Bueno, estaba en esta curva de Pareto, que es una referencia muy general, que les digo para que tengan en cuenta como uno de los elementos de los criterios de gestión, que después les voy a hablar más en detalle. Me refiero a los criterios de gestión del área de higiene y seguridad. Les decía que si nosotros en el eje de las I tenemos los costos totales, invertimos en materia de prevención, y en el eje de X tenemos el total de riesgos que estamos cubriendo, podemos ver que hay tres tipos en general de, llamémosle, de costos distintos, que le podemos llamar costos tipo A, B y C. ¿Qué son esta curva de Pareto y qué importancia tiene? Fíjense que si ustedes se fijan en el eje de la Y, del 95 al 100%, tengo un 5% de inversión. Es decir, es muy escasa la inversión. Y con eso cubro casi el 50% de los temas relacionados con la prevención. En tanto que al revés, en el otro extremo, tengo solo un 20% de elementos o de situaciones de prevención a las que debo cubrirlas con una inversión del 80% del costo total. Es decir, hay en los ítems estos tipo C mínimas inversiones con alta incidencia en la prevención. Estos se llaman decisiones de alto impacto. ¿Me explico? Esto no es una referencia para que después piensen que hay que gestionar solamente estos ítems llamados de alto impacto, que son de poca inversión y de gran cobertura en materia de prevención. Debemos cubrir, según tipo y naturaleza, con un criterio de jerarquías, todas las situaciones de prevención. Pero entender esta curva de Pareto nos permite jugar un poco con los recursos de modo tal de, en la medida de lo posible, priorizar aquellas inversiones que son de alto impacto, que son precisamente estas que les menciono. ¿De acuerdo? Entonces, esto es uno de los elementos de referencia importante que hay que tener en cuenta a la hora de la gestión de la higiene y seguridad. Normalmente sucede que los servicios de higiene y seguridad no conocen esto que les estoy mencionando, y de allí es lo que yo les mencionaba, que muchas veces el servicio de higiene y seguridad no aplica criterios de análisis de costos y relación costo-beneficio, y por lo tanto tienen en esa falencia dificultades que hacen a que en el caso en que se autogestionen, que es lo que yo les decía, el resultado no sea bueno. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con el tema este de presentación muy genérica de lo que es la gestión de la higiene y seguridad, pasamos a ver el concepto de lo que denominamos matriz de riesgos. En la higiene y seguridad, en lo que es la gestión, tenemos que ponderar
las situaciones, digamos, de accidentes o enfermedades a través de dos variables. Una es la probabilidad de ocurrencia del accidente o de la enfermedad profesional. Y otros son las consecuencias. Eso se denomina matriz de riesgo. La palabra matriz únicamente se refiere a la existencia de un ordenamiento de filas y columnas. Acá tenemos filas y acá tenemos columnas, nada más. Y el concepto de riesgo precisamente es la esencia de lo que es la seguridad, control de riesgos. Y ese riesgo lo vamos a medir con dos variables. Por un lado, la probabilidad de la ocurrencia de un determinado evento, llámese enfermedad o accidente, y por otro lado, la consecuencia. Si yo tengo una situación de baja probabilidad, pero que es extremadamente dañino, vamos a estar ante un riesgo que deberíamos controlar. Obviamente que si la probabilidad es baja y es escaso el daño, vamos a estar en un riesgo trivial que lo debemos postergar y normalmente es probable que ni siquiera nos debamos ocupar de estos riesgos. Y así, en la relación probabilidad y consecuencia, mientras más alta sea la probabilidad y más alta la consecuencia, el riesgo se hace en jerarquía más importante. Cuando tengo una probabilidad alta y extremadamente dañino, estamos, como lo ven acá, ante un riesgo importante, que podríamos denominar intolerable, y claramente debemos priorizar y controlar estos riesgos. Es decir, tenemos que tratar que los riesgos que están en esta, digamos, si trazamos una diagonal, esto es muy cualitativo, no puedan pensar que esto se maneja así con un diagrama, pero el concepto es importante entenderlo a través de este esquema que se denomina matriz de riesgo. Si nosotros trazamos una diagonal, vemos que de acá, de la diagonal hacia arriba, los riesgos son tolerables, son de menos importancia, podemos, digamos, postergar las acciones de prevención o incluso en muchos casos no tomarlas, porque precisamente son riesgos tolerables. En tanto que cuando nos vamos de la diagonal hacia el otro lado, tenemos riesgos que cada vez van creciendo. Acá tenemos un color, acá tenemos otro color y acá más intenso. Son riesgos que les decía, debemos tratar de gestionar. ¿Qué significa? De tomar medidas preventivas para tratar de llevarlos a una condición tolerable. Y ahora les hago una breve referencia al esquema de lo que son las inversiones, los costos y la seguridad. En general, cuando nosotros estamos realizando inversiones en la gestión de higiene y seguridad, los costos empiezan a crecer. Esta curva así lo indica, ¿cierto? Ahora, por otro lado, tenemos los costos de los accidentes. Si yo invierto y hago una buena gestión, seguramente voy a mejorar la prevención, van a bajar los costos de accidentes y vamos a hacer que los costos totales, que es la suma de lo que yo invierto más los costos de producción, sean cada vez más bajos. Como ustedes pueden ver, la curva total va descendiendo. ¿De acuerdo? Es decir, esto se entiende que es siempre y cuando hagamos inversiones con buen criterio de gestión. Si yo la inversión la hago sin una buena gestión, sin una buena análisis de matriz de riesgo, que es lo que yo les mencioné, sin un buen criterio del análisis de los riesgos según los ítems tipo A, B, C, todo lo que les mencioné, vamos a tener inversiones no productivas, que no se van
a correlacionar con una disminución en los costos. Pero si tenemos una buena gestión, esa inversión va subiendo, pero los costos van bajando y la suma de los dos costos, el costo de inversión y el costo de los accidentes, va a ir disminuyendo. Hasta teóricamente un punto en donde, bueno, si seguimos queriendo hacer inversiones en seguridad sin límite, en algún momento ya no van a bajar tanto los costos de accidentes y sí va a subir demasiado la inversión y el costo total, teóricamente, puede empezar a subir. Lo razonable y lo que en el área en la que nosotros normalmente nos encontramos es en esta área. Es decir, en un área en que con una buena inversión podemos bajar los costos totales. Bueno, de ISO 1445001 yo le hice una referencia, después le voy a hacer otras aclaraciones y creo que esto te lo voy a explicar en otra oportunidad porque creo que es un tema un poco amplio, así que yo lo dejaría a todo lo que es la explicación de esta síntesis que les he armado en este cuadro final, que es el análisis de costos. Así que bien, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Profe, yo tengo una pregunta sobre la fecha del parcial, Sí. que cuando Se es. lo coordinamos la clase que viene. Les aclaro, no sé si están al tanto, que se han modificado el régimen de clases virtuales y presenciales. Va a haber mucho más clases presenciales. Esta semana se la dejó virtual, pero van a haber muchas ya más clases presenciales. No sé si de eso fueron actualizados por la preceptora Natalia. Por los profesores ya nos avisaron. Ya les avisaron. Bueno, Sí, la sí. semana que viene coordinamos. Vamos a tener uno de los temas que antes teníamos que resolver y coordinar, es precisamente, teníamos poco tiempo porque era un 30% de clases presenciales y un 70% virtuales, y los exámenes tienen que ser presenciales, y eso generaba ciertas dificultades en cuanto a la programación de los parciales para que sean compatibles con las otras materias, etc. Con este nuevo régimen de más presencialidad que les acabo de mencionar, se simplifica eso. En la clase que viene hablamos del parcial, fecha y demás. Dale, listo, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen otras preguntas, les voy a tomar asistencia. Un segundo y les empiezo a tomar asistencia. Bien. Alcorta. Acosta, perdón. Ella se conectó, pero se tuvo que desconectar. Me dijo que le avisara. Bien. Álvarez. Álvarez. Ausente. Brites. Cano. Cardoso. María Victoria. Caretti. Diego. Presente, profesor, presente. ¿Me escuchó? Sí. Tejas. Le acaba de hablar le acaba de hablar Tiziana que estaba en el chat, profesor. Le dijo que estaba en clase. Tejas. No, Sí, Tiziano. ¿Quién acaba de avisar que estaba en el chat? Tiziano, acaba de hablar en el chat. Pero perdón, yo no lo nombré a Tiziano. Álvarez, profe. Sí, Ah, Tiziano Álvarez. Álvarez, sí. No, Álvarez. Álvarez Almeida, Brenda, me parece acá.
Sí, sí, ella es. ¿Está presente? Sí, escribió en el chat. Bueno. ¿Ceja, Julián? Sí, profe, estoy acá. ¿Bécnica? Presente. ¿Díaz? ¿Brenda? Presente, profe. ¿Durán? ¿Escobar? Presente. ¿Fernández? ¿Fiorella? ¿Figueroa? ¿Gadi? Presente. ¿García? ¿Agustín? ¿Agustina? Presente, profe. ¿Jiménez Riquelme? Presente. ¿Jiménez Belén? Presente, profe. ¿Gómez? ¿Aymara? ¿Grafoni? ¿Kuhn? ¿Yanussi? ¿Lepre? ¿Lescano? ¿Brenda? ¿Lescano? ¿Juliana? ¿Lima? ¿Llanes? Presente. ¿Maidana? Presente, profe. ¿Mánquez? ¿Mancilla? Presente. ¿Mercalli? Presente. ¿Montaña? Presente. ¿Muñoz? ¿Noguera? Presente. ¿Núñez? Presente, profe. ¿Núñez Malena? ¿Olivera? ¿Olivieri? ¿Ortiz? ¿Peñalba? ¿Pereira? ¿Pucheta? ¿Quiñones? ¿Quirós? Presente, profe. ¿Robledo? Presente. ¿Rodríguez? ¿Eliana? ¿Rodríguez? ¿Belén? ¿Rodríguez Lucía? ¿Rojas Yara? ¿Rosales? Presente, profe. ¿Roselo? ¿Salguero? ¿Alvarredi? ¿Sánchez? ¿Sandoval? ¿Tapia? Presente, profe. ¿Vázquez? ¿Velázquez? Presente, profe.
Villagra, Yoma, Franco, Yoma, Rocío. ¿Alguna alumna o alumno quedó sin nombrar? Bueno, viendo que están todos los presentes ya anotados, continuamos, dejamos la clase y nos vemos ya en la próxima clase que es presencial. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo va a subir las presentaciones? Estoy con algunos problemas en las conversiones. Estoy analizándolas y voy a ver si le subo eso o si le armo un video. Ah, ok, dale. Gracias. Perfecto. No, por favor. Muy bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, profe, Saludos. buenas noches. Hasta luego. Buenas profe. noches. Chao, profe. Luego, buenas noches. Buenas noches.